es Rey. El mundo es de mi Dios y al Salvador Jesús hará vencer por su poder, por la obra de la cruz. Amén. Pueden tomar asiento. Adelante. Ok, este sería el momento. Si hay algún papá o mamá que dice voy a mandar mis hijos para arriba, este sería el momento adecuado para hacerlo. Y también si en algún momento en la mitad del mensaje dice, oh, esto no es lo que pensé que iba a ser, igual podrías llevar tu hijo o hija arriba. Y los que se van a mantener aquí abajo, quiero invitarles que busquen en sus Biblias 1 Corintios capítulo 5. Son cosas que hacemos para tratar de hacer todo lo más apropiado posible. No es que tengamos vergüenza o que pidamos disculpas por lo que la Biblia dice, pues no hay nada en la Biblia que no sea apropiado, pero a veces quizás no voy a hacer devocionales con mis hijos desde el libro de Cantares, ¿me entienden? No todo está específicamente escrito para los niños. 1 Corintios 5, vamos a leer el capítulo completo primero y luego estudiaremos, hermanos, versículo por versículo, frase por frase, palabra por palabra, todo lo que nos dice en este capítulo. 1 Corintios capítulo 5, disculpen mi vestimenta, no tuve tiempo de cambiar mi ropa después del operativo médico. ¿Está bien, hermanos? ¿No me van a echar? Ok, bien. Versículo 1 dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más venimos ante tu presencia, sabiendo, Señor, que tú eres bueno y siempre misericordioso y paciente con nosotros. Cuánto necesitamos aprender de ti, aprender de tu palabra, y que tú abras los ojos de nuestro entendimiento para que veamos lo que tu palabra dice, no lo que queremos escuchar, no lo que escuchamos una vez de un hombre, sino lo que la Biblia dice. Y Señor,
esta Biblia es la ley que nos dio la cabeza de nuestra iglesia. Y solo queremos honrarte y ser obediente. Gracias, Padre, por el Santo Consolador, que siempre consuela en los momentos más difíciles. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. En el capítulo que nosotros acabamos de leer, leemos acerca de una iglesia, la iglesia de Corinto. Y si has leído el libro de Corintios, tú sabes, 1 de Corintios, que es una iglesia que tuvo muchos problemas, una iglesia muy problemática. Entre ellos problemas que ellos tuvieron, nosotros acabamos de leer que dejaban que existiera la fornicación dentro de la membresía. Y no solo esto, sino que estaban orgullosos de su negligencia. Puede haber una iglesia muy impresionante en cuanto a tamaño, mucha gente, en cuanto a talento, en cuanto a finanzas muy poderosa económicamente, en cuanto a terrenos y edificios, muy impresionante todo, pero si esta iglesia deja que el pecado permanezca en su iglesia, va a ser como una llaga supurante, de tal manera que ni habrá diferencia entre la iglesia y el mundo. Y entonces, ¿cómo puede agradar a aquel que quiere que su iglesia sea santificada, purificada, sin mancha ni arruga ni cosa semejante, como nos dice en el libro de Efesios capítulo 5? Una iglesia que permite la fornicación en su membresía, de pronto será una iglesia anatema o maldita. De pronto será una iglesia Icabod. Y si conoces la historia de Icabod en el Antiguo Testamento, significa la gloria ha partido. Vamos al versículo 1. Dice así: de cierto se oye. Quiero llamarnos un poco la atención a estas palabras, se oye. Se oye que hay entre vosotros fornicación. Las personas quisieran que temas así, temas como fornicación, se mantuvieran en secreto. Eso es lo que la gente quisiera hacer. Es un pecado que se hace en la oscuridad. Es por eso que los lugares de prostitución en Coyhaique se abren en la noche y no tienen tremendas luces arriba de su puerta. La gente quiere fornicar en oscuridad y quieren que sea secreto. Y no al pecado no le gusta la luz, porque la luz alumbra y todo sale a la luz. Entonces, es triste, pero simplemente pecados así no se mantienen secretos. Eventualmente se empieza a hablar y se oye. ¿Por qué se oye? Porque es algo que uno escucha. A veces por pecado, otro pecado más. ¿De qué pecado estoy hablando? De chisme. De chisme, de copucha, de cahuines. A veces por pecado de otros se oye. A veces se oye simplemente por consecuencias naturales. ¿Sabes qué? Pasé por fuera del hotel el otro día, te vi saliendo con una señora. ¿Quién es ella? O ¿sabes qué? Vi a tu esposo el otro día y andaba así. Y yo le saludé a él y la señora fulana. ¿Y la señora quién? No sé, le saludé nomás. Y por una consecuencia natural de la conversación se va a descubrir algo. A veces no es por intención. Gente vio algo, preguntó, o en el caso, por ejemplo, de David con Betsabé, se descubrió porque Betsabé estaba embarazada, o se iba a descubrir, por eso él quiso matar a su esposo. A veces por consecuencias naturales se oye, pero también se oye por la disciplina. En la iglesia vamos a ver que es un capítulo que nos habla mucho acerca de la disciplina. La disciplina de la iglesia local es cuando uno de sus miembros se remueve de la membresía de la iglesia por temas de pecado.
Dice entonces, de cierto se oye en el versículo 1 que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Hermanos, quiero que ustedes se fijen o que puedan ponerse en sus mentes en la ciudad de Corinto, y sin entrar en tantos detalles, Roma fue un lugar de abundante pecado. Y Corinto tenía un templo donde adoraban a la diosa con prostitución. Tú ibas al templo y la adoración era contratar a una prostituta, y entonces tú adorabas al Dios así. Corinto fue un lugar sucio y feo. Y Pablo está escribiendo a gente en medio de una generación perversa y les dice, hay un pecado en tu iglesia que ni en el mundo se habla, que aún les daría vergüenza a los perdidos este pecado. Ni se nombra entre los gentiles. Gentiles es un término que entendemos de dos formas. Una de las formas es que en el Antiguo Testamento los que no eran de Israel eran gentiles. En el Nuevo Testamento habla de los creyentes y los gentiles. Entonces uno que es salvo, un creyente, un gentil sería una persona no salva. Entonces dice que ni se nombraría entre los perdidos este pecado. Es triste cuando el mundo perdido tiene más sabiduría y más vergüenza que los salvos, o los que afirman ser salvos. El pecado que hubo en la iglesia de Corinto fue tan asqueroso, tan repugnante, tan oscuro, tan inconcebible, que ni los perdidos se atreverían a jactarse de eso. ¿Y cuál fue el pecado? Alguien estaba fornicando con su madrastra. Y muchos o toda la iglesia lo sabía. Este tipo de comportamiento no corresponde a un hijo de Dios, por lo cual personas que actúan así no deben ser tratados como un hijo de Dios. Si tanto que alguno tiene la mujer de su padre, eso es lo que significa, su madrastra. Versículo 2 dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿Qué quiere decir esto? Se envanecieron, ellos estaban orgullosos de lo que estaba sucediendo. Y él dice, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La iglesia de Corinto estaba alegrándose, de hecho, jactándose por esta situación. Quizás hubo comentarios como, no somos como otras iglesias estrictas y críticas de la gente que peca, que suena súper espiritual. O quizás comentarios como, nosotros no somos como las iglesias fariseas que disciplinan gente de su membresía. O nosotros no somos como supuestos cristianos que juzgan a los demás en vez de amarlos. Frases que pueden sonar lindas. Quizás hubo comentarios de ellos, comentarios erróneos, como nosotros somos una iglesia tolerante. Aún dejamos que la gente viva en fornicación y no hacemos nada. No sé cuál fue su jactancia, pero eso es lo que nos dice el pasaje. Y en el versículo 2 dice, ¿no deberíais más bien haber hecho dos cosas? Dice, haber lamentado y haber quitado de en medio de vosotros la persona que hizo esto. Hubo dos reacciones que Dios les instruye por medio del apóstol Pablo, que ellos debían haber tomado. Primero, lamento. Porque un pecado así de parte de una persona que afirma ser un seguidor de Cristo es muy triste. De parte de una persona que es miembro del cuerpo al cual tú perteneces es muy penoso. Debe más bien causarte angustia una situación así. No alegría, no tolerancia, oh mira lo bueno que somos nosotros porque está pasando esto. ¿Por qué es tan triste? Es porque tú sabes la destrucción venidera para esta persona. Y también sabes cuánto daña el testimonio de Cristo que una persona que lleve su nombre sea capaz de ensuciar este nombre públicamente de tal forma. Es triste. Dijo, ¿no deberíais más bien haberos lamentado? Y después dice, para que fuese quitado de en medio de vosotros. Entonces la segunda reacción era disciplina. Para que fuese quitado de en medio de vosotros, dice.
quiero leer un poco más sobre esto. Si puedes guardar tu lugar en 1 Corintios 5, vamos a estudiar un poco más acerca de qué se trata esto, disciplinar a una persona de una iglesia, de quitarle de en medio de una iglesia. Vamos a ir a Mateo 18. Mateo 18, y podemos leer desde el versículo 15. Este es otro pasaje que habla acerca de la disciplina. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, esa frase aquí, tenle por gentil y publicano. Esta frase es una referencia a lo que está diciendo 1 Corintios 5. ¿Qué quiere decir tenle por gentil y por publicano? Significa considérale una persona incrédula, inconvertido, una persona que no es salva. Entonces, cuando una persona es disciplinada de una iglesia, esta persona es quitada de la membresía, ya que para ser miembro de una iglesia hay que ser salvo y luego de esto bautizado por inmersión. Entonces, esta persona considerada como no salvo es removida de la iglesia. Y el pecado público, hermanos, el pecado que es sin arrepentimiento, se trata públicamente. En 1 Timoteo 5:20 tenemos un ejemplo de esto. Vamos a estar viendo muchos versículos, porque me gustaría bien que este tema quede muy claro en la mente de cada persona presente. 1 Timoteo capítulo 5 y el versículo 20. Dice así: a los que persisten en pecar, por eso digo, sin arrepentimiento. ¿Cierto? Va uno, va dos, después dice llévalo a la iglesia. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Es bueno, importante mencionar esto, que en el contexto de 1 Timoteo 5 está hablando de los pastores, ¿ya? También miembros de una congregación. Y si ellos pecan y persisten en pecar, hay que reprenderles delante de todos para que los demás también teman. Uno quizás diría, pero le va a dar vergüenza a la persona. La persona se va a avergonzar, después no va a aparecer más. Hermanos, les debe dar vergüenza, porque es vergonzoso. Segunda de Tesalonicenses 3, el versículo antes, el versículo 14 dice esto: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. ¿Qué dice? Para que se avergüence. A veces la vergüenza es buena y uno debe sentir vergüenza. Hay cosas que son vergonzosas y no siempre es malo sentir vergüenza. ¿Será tan necesario, dice uno, acerca de la disciplina? ¿Será para tanto? Quizás diría una persona bajo disciplina, ¿por qué me están haciendo esto? La verdad es que no. Tú decidiste pecar. Tú decidiste pecar. Tú estás haciendo esto a la iglesia. La iglesia no te está haciendo nada. Tú estás haciendo daño a tu cuerpo, que es la iglesia. No puedes tocar una combustión prendida con tu mano, poner la mano en el vidrio y después echarle la culpa a la combustión porque te quemaste. ¿Entienden, cierto? La combustión no hizo nada. Hay consecuencias a las acciones. Y en la iglesia de Cristo, Jesús es la cabeza y la iglesia sigue su ley. Y su palabra es su ley.
Nunca la disciplina debe ser una acción de venganza. Lo mismo con nuestros hijos. Cuando castigamos a un hijo, disciplinamos a un hijo, no es para vengarnos. Tú me avergonzaste con ese berrinche en el supermercado enfrente de todos, así que te voy a sacar la mugre. No, la disciplina no es así. Nosotros sí disciplinamos a los hijos. Si hay un berrinche, le voy a disciplinar. Pero mis hijos en ningún momento jamás han hecho berrinche. ¿Por qué? Porque les disciplino en casa. ¿Ya? Eso es importante. Nunca en público han hecho berrinche. Bueno, cuando nosotros practicamos, una iglesia practica la disciplina, no puede ser porque le cae mal a un hermano o a alguien. No es un tema de venganza, no es un acto político en la iglesia para que alguien tenga más influencia de otro. Pero sí, hermanos, el liderazgo tiene la autoridad y la obligación de responder ante el pecado como Dios en su palabra dice. Yo he visto en mis estudios de la palabra que la disciplina se divide el motivo de la disciplina se divide en dos grupos. Tenemos mucho que vamos a estudiar, entonces creo que en estos dos puntos no los voy a desarrollar más allá de simplemente darles, pero si quieres tomar apunte, puedes. El primer motivo es por doctrina, por enseñar falsa doctrina. Eso puedes leer acerca de esto en Romanos 16, 17 al 18, en 1 de Timoteo 6, 3 al 5, Tito 3, 10 al 11 y 2 de Juan 9 al 11. La disciplina por temas de doctrina. Y la segunda clase es por comportamiento incorrecto, por algún acto o hábito. Entonces, esto es lo que se trata en el libro de 1 de Corintios, en el capítulo 5. Y nos dice que la persona debe ser quitada, debe ser removida de la membresía. Mateo 18 hablaba de esa frase gentil y publicano. ¿Por qué no debe ser tratado como un hermano en Cristo? Porque su comportamiento no corresponde a un hijo de Dios. No hay que decirle hermano a una persona disciplinada. No hay que decirle hermana a una persona disciplinada. Y no puede ser un miembro porque la salvación es un requisito para membresía. También habla de esto en 2 de Tesalonicenses 3, 6. Y habla de eso en 2 de Timoteo 3, 1 al 5. Disciplina por temas de comportamiento. Sigamos en el versículo 3, hermanos. 1 de Corintios 5, el versículo 3 dice: ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Algunos falsamente dicen que los cristianos no deben y no pueden juzgar. Esto no es verdad y es una mentira del diablo. Y siempre se basan en Mateo 7, versículo 1. Hablaremos de esto. ¿Qué hace una persona que dice que los cristianos no pueden juzgar? ¿Qué hace con este versículo? ¿Qué hace con este versículo? La mala comprensión e interpretación de Mateo 7:1, que habla de no juzgar para no ser juzgado, es lo que da luz a esto, de decir no se puede juzgar, puro amor, nada de juicio. En Mateo 7:1, si significara que no debemos juzgar jamás, entonces ¿qué hacemos con versículos como Juan 7:24, donde Jesús manda juzgar? Dice que hay que juzgar. ¿O qué hacemos con versículos como 1 Corintios 2:15, que habla de que el espiritual juzga todas las cosas? Sí hay que juzgar. Dios nos manda juzgar. A veces la confusión es porque la palabra juzgar tiene dos principales significados. Uno de los significados de juzgar es cuando una persona es criticón. Mira todo lo que los demás hacen y les juzga. Y se creen como un juez arriba de un tribunal que con su martillo dice, culpable, mira, no me gusta su pelo, no me gusta que haga así o asá, esta cosa. Y es criticón de todo. Ojo con ese espíritu porque es súper feo
Y hay algunos que sí lo tienen. Y yo en lo personal lucho contra eso. Porque yo soy muy observador y soy muy analizador. Y después a veces mi boca quiere criticar. Y yo constantemente lucho con eso para que el Señor pueda frenar mi lengua tan desordenada. El otro significado principal de la palabra juzgar es simplemente discernir. Discernir y actuar conforme a la prudencia. Y este es el tipo de juicio que Dios no solo permite, pero manda. Nosotros juzgamos todo el día. Todo el día, todos los días estamos juzgando. Si estoy a punto de salir de una vereda, veo que viene un auto, juzgo que eso no es prudente y no lo hago. ¿Ya? El discernimiento es juzgar situaciones, personas. A veces le digo a Ani, esta persona no me cae bien, no dejes a mis hijos con esa persona a solas jamás. Me ha pasado con un profesor, qué sé yo, y algo no me cae y no me cuadra y digo, no, con esta persona no. Estoy juzgando, pero estoy discerniendo porque también conozco detalles. También he observado. Y este tipo de juicio es bueno, hay que juzgar. Juzgamos todos los días. Le digo a Ani, voy a calentar la leche para mi café. ¿Cuántos segundos le pongo en la microonda? Y yo pienso 20, ella dice 45. Es que juzgamos diferente, pero estamos juzgando la situación, usando juicio. No es malo juzgar. Mateo 7 nos advierte de no ser hipócritas críticos de otros. Mientras a la vez, Mateo 7 nos manda a tener discernimiento con toda la vida, incluyendo el pecado de otros. Por esto, Dios dice por medio del apóstol Pablo en este versículo, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Pablo juzgó a la persona. Más allá de la acción de la persona, juzgó a la persona. Eso es lo que dice en el versículo 3. Versículo 4 dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. En el versículo 9 habla de ser reunidos. Es bíblico que una iglesia trata con disciplina en una reunión. Eso es bíblico, es el patrón bíblico, es lo que Dios quiere que se haga. El pecado público se trata de una manera públicamente. A veces las malas decisiones de algunos miembros obligan a una iglesia a reunirse para disciplinar a alguna persona de la congregación. La iglesia hace esto, y ojo hermanos, la iglesia lo hace con el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Esto es lo que dice en el versículo 4. Dice, con el poder de nuestro Señor Jesucristo. También en Mateo 18, que habla de la autoridad de la iglesia, habla de la disciplina, lo leemos hace unos momentos. En los versículos 17 al 20, también habla de la autoridad que Dios ha dado a la iglesia para juzgar y tomar decisiones como disciplina. Por lo cual, una iglesia no tiene por qué pedir disculpas ante una decisión así, ni hay que pedir perdón, no hay que pedir permiso. Una iglesia tiene que obedecer a la palabra de Dios. El versículo 5 dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una manzana podrida hace podrir a la canasta completa. Este pasaje nos enseña que a veces es necesario expulsar a alguien de una iglesia porque su influencia se ha vuelto tóxica para una congregación.
habla de entregar la persona a Satanás para destrucción de la carne. Esa frase destrucción de la carne puede literalmente significar la destrucción física de una persona, como por ejemplo enfermedad o aún muerte. De hecho, no es poco común, hermanos, no es poco común que las emociones durante una disciplina o la expulsión de un miembro, no es raro que parezcan a las emociones que uno pueda sentir. Abigail, no tienes que estar aquí adentro. No es raro que los sentimientos que uno siente en una situación de disciplina parezcan los sentimientos que uno siente en un funeral. Pocas veces me ha tocado vivir una situación de disciplina. Poquísimas veces desde que conocí a Cristo a 17 años. Creo que son 2 veces. Y deja el corazón quebrantado. Te parte el corazón. Angustia, lágrimas. Es difícil. El pecado da a luz la muerte. Desde el inicio. El día que comes de ese árbol, ciertamente morirás. Muerte espiritual, el alma que pecare, esa morirá. Como muerte física, la paga del pecado es muerte. La Biblia dice, hay pecado de muerte. En 1 Juan 5:16. Cuando una persona se remueve de una congregación, esto les priva de la comunión y protección que brinda una iglesia. ¿Cuántas veces has visto un corderito sin rebaño, sin pastor, sanito? No es sano que un cordero viva en las pampas a solas. Vienen lobos rapaces, vienen perros. En nuestra región los perros comen muchas ovejas y otros también ¿se dice predadores? Naturales. Es peligroso ser removido de una iglesia, pero también es necesario, porque al contrario, expone a riesgo la seguridad de toda la congregación. Si ustedes se acuerdan, la iglesia de Corinto estaba practicando mal el tema de la cena del Señor. Y el Señor les advierte que por tal práctica, en 1 Corintios 11, el versículo 30, dice que por tal práctica, dice, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Eso se llama muerte, el dormir. Es un eufemismo para decir murieron. ¿Por qué? Por practicar mal la cena del Señor. O sea, la membresía en una iglesia no es algo que se juega. Es algo muy serio. Es algo muy importante para el Señor y para el resto de la congregación. Entonces, ser permisivo con el pecado en una congregación, la rebeldía abierta y pública y persistente de un miembro, pone en peligro a una congregación entera. La masa completa se puede leudar. El versículo 6 dice, no es buena vuestra jactancia. Otra vez con lo mismo, hermanos. No es buena vuestra jactancia, dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es una referencia al versículo 2 y cómo ellos eran orgullosos de ser tolerantes. En su soberbia, creyeron que sabían mejor que Dios. Siempre cuando alguien en su rebeldía dice, me da lo mismo lo que la Biblia dice que debemos hacer. Yo sé que tengo razón, no te voy a escuchar. Entonces esta persona está en gran peligro. Está en gran peligro. Cuando uno cree que sabe mejor que Dios. El versículo 7 dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Esa palabra limpiar
es otra referencia a lo que ya hemos visto varias veces en el versículo 2, habla de quitar uno de en medio, ¿cierto? En el versículo 5 habla de entregar uno a Satanás. Aquí está usando la figura de la Pascua hebrea. Nos dice que Jesús es nuestra Pascua y nosotros comimos de su carne y bebemos de su sangre y recibimos vida eterna, hablando figurativamente. Habla de eso en Juan. Y los judíos comían el cordero, la Pascua. Cristo es nuestra Pascua que fue crucificada. El siguiente versículo habla de esto. Pero 7 días antes de la Pascua era la semana o la fiesta de panes sin levadura. Y los judíos tuvieron que vaciar su casa de levadura. Entonces, acaba de decir, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Los que hemos hecho pan, sabemos eso, ¿cierto? Tú puedes preparar la levadura, le pones un poco de agua tibia con un poco de azúcar para que coman el azúcar, después aparece esa espuma, le agregas la espuma a... Hermana Marcia podría explicarlo tanto mejor que yo, a la harina, ¿cierto? Todas las demás cosas y haces tu masa. Y después lo dejas y duplica, triplica, ¿cierto? Crece, crece. Trata de comer tu familia. A veces nosotros hemos visto la masa así y empieza a explotar por los lados del contenedor. ¿Por qué? Porque un poco de levadura leuda toda la masa. No puedes contener la levadura ahí. Ojalá pudiésemos decir, pero lo amo, que se quede en un rincón nomás y que no se infecte nadie más. No. La levadura leuda toda la masa. Y es el argumento que está dando de la semana de panes sin levadura. Entonces, ¿qué dice? Limpiaos. Limpia la congregación. Hay que sacar la levadura. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Podemos ver, hermanos, 2 principales resultados en la palabra. Resultados que Dios desea que suceden cuando una iglesia practica la disciplina bíblica. Aquí en este versículo está uno, también compartiré el otro. El primero, la purificación del cuerpo. Dios quiere conservar pura su iglesia. Cuando Israel iba a entrar a la tierra prometida, ¿qué dijo Dios que tenían que hacer? Expulsar a todas las naciones paganas. Limpiar la tierra. Quitarles, sacarles, destruir sus ídolos, destruir todo. Para dejarlo todo limpio. Porque el no hacerlo, los que hemos leído una tras otra y docenas de veces del Antiguo Testamento, la historia de Israel, el no hacerlo perjudicó en gran manera el futuro de Israel. Les causó problemas durante toda su historia. Y hermanos, este punto no se puede enfatizar demasiado. Dios dedicó la mayor parte del Antiguo Testamento a esto, lo que estoy diciendo. Una manzana podrida hace pudrir la canasta completa. Este pasaje nos enseña que a veces es necesario expulsar a alguien de una iglesia para remover su influencia negativa en la congregación. Y el pecado siempre tiene una influencia negativa. Y cuanto más cuando una persona levanta su mano a Dios y la autoridad de la iglesia local y dice, voy a hacer lo que yo quiero. Esto no es sano. No está bien. El segundo resultado deseado, primero la purificación del cuerpo. El segundo, y ese es muy importante, la restauración del individuo. La restauración de la persona que cometió tal cosa. Dice, para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Nos dice la Biblia, considera a esta persona como un perdido. Y este proceso de disciplina es para que se pueda convertir a Cristo, para que pueda ser salvo. Gálatas 6:1 habla de restaurar a gente con espíritu de mansedumbre.
Dios restaura, Dios reconcilia, Dios hace milagros. Lo que hizo en tu vida y en la mía. Este es el negocio de Dios, de restaurar. Y cuando se disciplina, también es el fin, es el deseo. El versículo 8 dice: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia o de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. En esta situación Dios quiere y desea sinceridad y verdad. No quiere que se barre estos pecados debajo de una alfombra, como constantemente ha hecho la religión popular en Chile. Pero movemos el curita a otra ciudad nomás, no pasa nada. Dios no quiere que nosotros seamos negligentes, no quiere que seamos pasivos o que seamos silenciosos respecto a estos temas. Hermanos, nuestro silencio significaría nuestro consentimiento. ¿Y cómo llegamos a lo que sucede en una ciudad como Coyhaique? ¿A qué refiero? Desde el primer día que llegué a Coyhaique y me dijeron: un pastor de esta iglesia está en la cárcel porque abusó de sus hijas. Tenía fotos de ellas desnudas y está en la cárcel. En Coyhaique, en mi ciudad, en Coyhaique, donde todo es tranquilo, donde no hemos sido contaminados, ¿cierto?, por la maldad de Santiago. En Coyhaique, hermanos, que se le da a un muchacho pequeño, 10 años, una cerveza, cortando leña con su papá. No, pastor, pero no es así. Sí, me lo han contado gente. Estaba un día ganando almas los primeros meses que llegué en la calle, olvido el nombre, pero es la calle que pasa por el viejo El Arriero. Ahí se me cayó el carnet, ¿no? Gastón Adarme. Subí, había una iglesia y pregunté a una vecina: ¿sabe algo de la iglesia acá al lado? Sí, el pastor se fue con otra mujer, está en Puerto Montt, dejó a su esposa aquí. En el primer mes que estuve, yo recuerdo, en el primer año llegó una señora a nuestra iglesia, una señora mayor. Me dijo: estoy tan feliz por estar aquí. Me he estado congregando en una iglesia de células, me dijo. Y me dijo, y el pastor nos dijo que con nuestros diezmos no estaba alcanzando, así que teníamos que darle nuestras tarjetas de crédito. Y todos los miembros les dimos nuestra tarjeta de crédito. Estoy hablando de pastores. No estoy hablando de las bancas, de las sillas. Estoy hablando del púlpito. ¿Cómo llegamos a esto? El camino de menos resistencia siempre es el más fácil, al parecer. Pero hay un dicho que me gusta ahora, que dice: pagar ahora o pagar después. Llorar ahora o llorar después. El pastor Melo predicó eso el primer año en campamento, en 2013, en Trelew, en Gaiman. Cuando era yo con Maika y Ani. Maika en brazos, ni caminaba. Y fuimos a ese campamento y el pastor Melo dijo: tú puedes llorar ahora o llorar después. En un sermón sobre castigar a los niños. Él dijo: llora ahora dándole la vara, porque eso duele. ¿A qué papá le gusta darle la vara? A ninguno. O llora después cuando está en la cárcel. Llora ahora o llora después cuando la PDI toca tu puerta. Llora ahora o llora después cuando tu hija muere porque su pololo andaba borracho y chocaron. Llora ahora o llora después. Hermanos, en estos temas de disciplina es llorar ahora o llorar después. Porque iglesias enteras se destruyen. ¿Por qué? No es para tanto. ¿Por qué? Porque ignoramos un poco de levadura.
¿Por qué está Coyhaique como está Coyhaique? Los que son evangélicos en Coyhaique, han sido evangélicos toda su vida, saben de qué estoy hablando. Pecado, hombres viviendo en fornicación, conviviendo, dirigiendo cantos en la iglesia. Músicos saliendo, emborrachándose el sábado en la noche y en la mañana tocando su instrumento, haciendo una marcha en alabanza para Jesús. No, hermanos. La cabeza de la iglesia no se agrada de estas cosas. No puede ser. No puede ser. Dios es santo, santo, santo. Yo sé que ninguno de nosotros es perfecto. Ninguno de nosotros queremos apuntar el dedo a alguien. Pero cuando hay fornicación, ¿qué dice la Biblia? Cuando hay pecado público del cual no se arrepienta, que se persiste en ello, hay que responder de una manera no agradable para nadie, aunque sea más fácil ignorar el pecado. Los versículos 9 al 11, ya vamos cerca del final. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Entendieron esto, cierto? Les escribí, no se junten, no se reúnan, no coman la cena del Señor con los fornicarios. No tengas comunión íntima con los fornicarios. Pero yo no estoy diciendo todos los fornicarios en todo el mundo. O si no, tendrías que salir del mundo. ¿Qué dice el 11? Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano. Es interesante esto, porque no dice uno siendo hermano, dice llamándose hermano. Porque es muy fácil profesar algo, y a veces uno se engaña y acepta a la persona por su palabra, que dice que es hijo de Dios, dice que acepta a Jesús en su corazón, pero la verdad es que no necesariamente significa que es un hermano o hermana en Cristo. Pero aquí dice uno llamándose hermano, si fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Hermanos arriba, en un momento tan serio, es buena medicina, ¿no? Para el corazón es reír. Vamos a tener una buena semana con James Hurd. El versículo 9 habla de los fornicarios, ¿cierto? De no juntarse con los fornicarios. El versículo 10 también habla de los fornicarios. Entonces, el versículo 1 habla de los fornicarios. El énfasis principal de este capítulo es la fornicación, porque era la situación específica en Corinto. Pero no es el único pecado, ¿cierto? Porque dice en el versículo 11, dice avaricia, idolatría, dice maldiciente o borracho o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Obviamente, en una iglesia, todos los perdidos son bienvenidos. No importa el estilo de vida que quiere, de la persona que quiere asistir a un culto. Pero no todos tienen acceso a los privilegios de la membresía. Un ejemplo de estos privilegios es la Cena del Señor. La Cena del Señor se instituyó en la semana de panes sin levadura, en la semana de la Pascua. Entonces comieron un pan que fue sin levadura para representar al cuerpo quebrantado de Cristo. Es interesante que... Fui 2 páginas extra. Interesante que dice en el versículo 8, después de limpiar la vieja levadura, dice, así que celebremos la fiesta. Bueno, el Antiguo Testamento tenían las fiestas. Nosotros en el Nuevo Testamento tenemos las ordenanzas. Nosotros no celebramos la Pascua judía, no celebramos panes sin levadura, pero sí celebramos bautismo y celebramos lo que es la Cena del Señor. Entonces, si hay una persona que afirma ser creyente, y es conocido por algún pecado en esta lista, dicha persona no puede participar en la Cena del Señor.
con el tal ni aún comáis, dice. El cual fue un tema en la iglesia de Corinto. Aunque yo siempre quiero ser un predicador franco, sincero, honesto. Nunca quiero desviarme de esto, lo cual me obliga a mencionar algo. Yo opino y entiendo que el versículo 11 está hablando de la cena del Señor. Pero hay algunos eruditas, comentaristas, que dicen que no, que refiere a simplemente también compartir una comida. Que si hay alguien que dice que es hermano y es un fornicario, ni le invites a comer, ni te juntes con él o ella en un café. No, que no tengas nada de comunión con esa persona si es disciplinado de una iglesia local. Para que sepan, yo no opino que esto dice, tampoco es lo que yo he entendido. Porque la persona es como un perdido y nosotros debemos amar a los perdidos. Yo no entiendo por qué podría significar esto, pero yo entiendo que por el contexto del capítulo y el contexto del libro, que es más bien una referencia a la cena del Señor. Pero igual sentí que para ser sincero tenía que mencionar esto. El versículo 12 y el versículo 13 dicen, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Hablando de los perdidos. ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. El versículo 13 reitera lo que ya se ha dicho muchas veces en el capítulo. Y termina duro y con una palabra fea. Dice, quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Así termina 1 Corintios 5. Como en el versículo 3 y otros versículos que hablaban de eso, nosotros necesitamos usar el juicio y juzgar como iglesias y usar discernimiento en cuanto al comportamiento de otros, de los que están dentro, de los demás cristianos, dice. Y cuando sea necesario practicar la disciplina de la iglesia local. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Cristo es la cabeza de la iglesia y su palabra es su ley. Nosotros no practicamos disciplina porque un concilio nos dijo que debemos hacerlo. Las iglesias no practican la disciplina porque una denominación les dice que tienen que hacerlo. No se practica disciplina porque un pastor nos dice que debemos hacerlo. Nosotros practicamos la disciplina porque la palabra de Dios demanda que lo hacemos. No hay ningún otro motivo. Con eso terminamos.